Gracias. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, eso me alegra muchísimo poder verlos en esta mañana, de poder disfrutar un día más en la presencia del Señor. ¿Cuántos están felices en su casa? Bueno, tuvimos un tiempo hermoso de alabanza, de adoración. El Señor es bueno. ¿Cuántos recibieron ese amor de parte del Señor? Hoy nos visitan por primera vez. A ver, quiero darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Bienvenido, bienvenido por aquí. ¿Alguien más que nos visita por primera vez? Siéntanse como en casa. Esta es una hermosa familia en la cual nos sentimos apañados y en la cual también en momentos de dificultad sabemos de que no estamos solos, que hay personas a nuestro alrededor que están preocupados por nosotros, ¿cierto? Bueno, en esta mañana quiero compartirles una palabra que está en el libro de Marcos para que puedan ahí ubicarse en sus Biblias, capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 1. Hoy se nos adelantó un poquito la reunión, sabemos de que es una fecha importante para todos los varones. Bueno, pero a las mujeres también les gusta el fútbol. ¿Cuántas mujeres les gusta el fútbol? Van a estar ahí acompañando a sus esposos. Esa es la única manera de uno decir, ay, están ahí pegados ahí en ese tel viendo el fútbol. Bueno, yo me siento con él también a verlo. Sí, claro, corresponde acompañar a nuestros espositos a ver el fútbol. Marcos capítulo 6, versículo 1. ¿Ya están todos ahí? Háganme con el dedito. Muy bien. Dice así la palabra. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Quiero invitarlos a que nos coloquemos en una actitud de oración. Vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te damos gracias. Hoy disponemos nuestro corazón para que cada palabra que hoy sea entregada, Señor, llegue a lo más profundo, Señor, de nuestro interior. Y esta semilla que hoy es sembrada también pueda dar frutos, Señor, y lo podamos colocar en práctica en cada área de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y todos dicen amén. Y el mensaje que hoy quiero compartirles tiene como título El valor del reconocimiento. Y estamos finalizando el año. Y tal vez no has visto ni has recibido lo que tú anhelabas y esperabas a comienzo del año. Ahora Mafer recordaba y decía, bueno, el 30 por favor, hagan sus cartitas de peticiones, escriban sus sueños, sus anhelos, lo que anhelan para el próximo año. Bueno, muchos de los que estamos aquí lo hicimos en el año anterior para colocar nuestras peticiones en este año. Y tal vez tú aún estás esperando ese milagro de parte de Dios. Bueno, Señor, terminamos el año y sí o no quedamos con él. Y porque igual aún no hemos recibido nuestro milagro. Pero si observas la palabra que está ahí en el versículo 5, dice que Jesús, cuando regresó a su tierra, no pudo hacer allí ningún milagro.
Y de verdad que a mí me impactó, porque creemos, sabemos y conocemos de un Dios que es poderoso para hacer milagros, ¿cierto? ¿Cuánto lo creen? Que Dios es poderoso para hacer milagros. Para Él no hay nada imposible. Él puede crear donde no lo hay. En el momento en que Él quiera, Él puede hacer un milagro. Pero lo que me impactaba es por qué Él no pudo hacer un milagro allí. Porque a veces decimos, sí, a algunos el Señor les hace un milagro, pero y a mí yo no veo que el Señor haga un milagro. Entonces, cuando Él dice que no pudo, no significa que Él se estaba conteniendo de hacer un milagro, sino que Él estaba siendo sujetado. Me explico. Aunque Él tenía el poder para hacer milagros, Él no pudo porque un factor externo se lo impedía. ¿Y qué era lo que le impedía? Algunos ya están adelantando un poco el mensaje. Pero ¿qué le impedía si Él ya había hecho muchos milagros antes? En otras ciudades Él ya había dado vista a los ciegos. Él ya había dado, los oídos de los sordos ya habían sido abiertos. Los paralíticos también de repente comenzaron a caminar. Los muertos habían resucitado. En el capítulo anterior del que acabamos de leer, habla acerca de Talita Cumi, que fue la niña que Él resucitó, pero también fue sanada la mujer del flujo de sangre. Todos estos ejemplos han quedado registrados en la palabra de todos los milagros que Él había hecho. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué solo unos pocos en esa ciudad habían sido sanados? Y la respuesta está escrita ahí, dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Qué pasaba en esa ciudad? Pues que no honraron a Dios, no reconocieron a Dios. Y el reconocimiento es una necesidad fundamental. Es increíble, pero ¿cómo se siente usted cuando alguien sinceramente te dice, wow, bien hecho, tremendo, te felicito, lo hiciste muy bien, estamos orgullosos de ti? ¿Qué fomenta eso cuando tú lo recibes? Valoración. Tú te sientes bien, te sientes feliz, eso acrecenta tu autoestima. O sea, cuando esa palabra, esa expresión viene de alguien que tú consideras de respeto, ¿cierto? Y siempre, por lo general, el ser humano necesita reconocimiento. Nosotros tal vez muchas veces pasamos por alto esta cortesía, pero el ser humano necesita que sea reconocido, tal cual como el alimento sano lo es para el cuerpo. Yo leí en el diccionario que se define o cómo se define reconocimiento y dice, reconocimiento es agradecimiento o muestra de correspondencia por un beneficio recibido. Y en sentido general, agradecimiento, gratitud está relacionado con el respeto y la consideración, que eso implica una apreciación de la persona y el grado de reconocimiento que se le debe. Significa atribuir a alguien el mérito por lo que ha hecho, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho, si es razonable, si es justo. Todo esto es necesario en la vida de una persona. ¿Y sabe quién nos dio ejemplo de esto? Dios. Dios nos dio ejemplo en una ilustración en el momento en que los esclavos a quien Él amó y confió sus bienes, Él reconoció la correcta administración de ellos y les dijo, buen siervo fiel. Le dijo, muy bien, le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. Pero muchos de nosotros a veces no lo hacemos. Y la falta de reconocimiento que hace, merma el entusiasmo y la iniciativa. Por eso fue que Jesús no hizo los milagros ahí, porque no estaba entusiasmado para hacer los milagros. Hay que provocar, nosotros como los seres humanos tenemos que provocar en alguien que le dé el entusiasmo, la iniciativa
para que pueda verdaderamente hacer las cosas con pasión y hacerlas bien, porque verdaderamente se lo merece, ¿cierto? Y cuando una persona no es reconocida, se siente defraudada, se siente abatida. Y eso es lo que sentía Jesús. Jesús en su propia tierra se sentía defraudado, se sentía desconsolado porque pues las personas, aunque algunos se admiraban por las palabras y las maravillas que él hacía, pero también se escandalizaban por lo que él era. Entonces, cuando se reconoce, se incentiva a la persona a dar lo mejor de sí misma. Esto es cierto, sea uno padre, sea uno madre, sea uno cónyuge, esposa, hijo, miembro de una congregación. Siempre es importante el reconocimiento por lo que tú has hecho. Y cuando se reconoce, tú te sientes feliz, ¿sí o no? Se siente feliz, usted se siente con el deseo de querer mejorar, es un aliciente para trabajar con muchas más ganas y con mucha más pasión. El mayor ejemplo también con respecto al reconocimiento, Dios lo hizo en el Antiguo Testamento. El Señor no pasa por alto a quienes merecen el reconocimiento. Y Él se fijó en hombres como Abel. En el momento en que él presentó su ofrenda, él miró con agrado, dice la palabra. En Génesis capítulo 4 dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Él reconoció la ofrenda que Abel le había dado. Pero también en Génesis capítulo 6, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, Dios miró con gracia, reconoció que era un hombre fiel, que era un hombre prudente, que era un hombre que estaba conforme al corazón de Dios. Por eso a través de él pudo rescatar la humanidad. ¿Por qué? Porque reconoció cuál era el corazón de Noé. Pero también Dios reconoció a David por su sobresaliente fidelidad. También Samuel fue honrado por Dios, pero porque Samuel honró a Dios como profeta por muchos años. Y Dios a su vez lo honró a Samuel, respondiendo rápidamente a una oración para que él pudiera derrotar a los filisteos. ¿Se dan cuenta que cuando uno honra, obtiene recompensa? Eso es así. Tú honras, tú obtienes recompensas. Entonces, ¿no se sentiría usted honrado de tener tal reconocimiento divino de parte de Dios? O sea, es maravilloso cuando Dios haya gracia en nosotros y puede manifestar su poder, puede manifestar su favor y a veces puede ser inmerecido, pero Dios desata su poder sobre cada uno de nosotros. Entonces, el reconocimiento también, como les decía hace un momento, se define como agradecimiento o gratitud. Y esto lo dice la palabra en Colosenses 3:15, dice, dar gracias por todo lo que se hace por nosotros. Y dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, estamos terminando un año, vamos a dar inicio a una nueva época y nosotros tenemos que ser agradecidos, tanto en lo bueno como en lo malo, porque la palabra lo dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Sea lo bueno que hayamos vivido, sea las experiencias ahí no tan buenas, pero para Dios sabemos de que esas están provocando algo en cada uno de nosotros. Entonces, el reconocimiento también debe de ser dentro de nuestro círculo familiar. Reconocer o no pasar por alto la actividad que hace o que hace una ama de casa, ¿sí o no? A veces no es tan honrado el oficio, el aseo, todo lo que hacemos en la casa. A veces los hijos no les importa y dejan algo tirado en el sillón y no agradecen que verdaderamente una ama de casa está preocupada por el orden en su casa. Entonces, hay que reconocer que
esposos van a trabajar, ¿sí o no? Reconocer también esa labor que es tan importante y reconocer también nuestros hijos, sus responsabilidades, sus éxitos en el colegio, todo eso. ¿Qué genera la falta de reconocimiento? La falta de reconocimiento genera desmotivación, genera una menor productividad y también genera mayores conflictos con los que están a tu alrededor. Por eso en esta mañana yo quiero compartirles 2 maneras de cómo debemos vencer para poder expresar un reconocimiento genuino. Y lo primero es tener una expectativa incorrecta. ¿Qué es lo que debemos vencer? Lo primero es tener una expectativa incorrecta. Veamos lo que leímos de parte de Jesús. Dice que Jesús, en el texto que leímos, dice que Él regresó de la ciudad donde Él creció y se juntó con su pueblo mientras ellos se reunían en el día de reposo. Toda la comunidad estaban en la sinagoga. Y de repente Jesús se pone de pie y lee el siguiente texto que está en Lucas capítulo 4 versículo 18. Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. La multitud, todos los que estaban reunidos juntos con Jesús sabían lo que llegaría. Porque estas palabras que Jesús estaba dando le eran familiares. Las habían oído en un pasaje que está en Isaías. Numerosas ocasiones ellos habían oído estas palabras, porque era uno de los principales libros proféticos que hablaban de la venida de Jesús, de la venida del Mesías. Para ellos no era indiferente, pero en el momento en que ellos escuchan que Él está diciendo eso, y además Él continúa y de repente cae una bomba y dice en Lucas 4:21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: yo soy el Mesías. Y de repente todos comenzaron a escandalizarse. Literalmente dice la palabra eso, que ellos empezaron a escandalizarse y comenzaron a decir: pero ¿cómo? ¿Cómo se atreve esta persona a decir eso? ¿Que Él es el Mesías? No puede ser. ¿Ustedes están escuchando bien? ¿Realmente Él ha dicho y ha profetizado lo que dice Isaías que Él es? No puede ser, dijo él. Algunos, yo me imagino que dijeron: qué prepotente, esto es una locura. Pero si este es Jesús, el hijo de María, ¿sí o no? El hijo de María y del carpintero. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? ¿Qué es lo que está diciendo? Pero si su familia vive cerca de mi casa, algunos de pronto pueden haber dicho, ¿sí o no? Nosotros comemos en las sillas que Él hizo, en la mesa en que Él también, ¿sí o no?, talló con sus manos. Y comenzaron a decir: pero ¿qué es lo que Él quiere decir? ¿Cómo así que el Espíritu del Señor está sobre Él? ¿Qué se cree que es? Y ellos comenzaron a formarse en una imagen mental de quién era el Mesías, cómo llegaría su Mesías, según su propio entendimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Estas personas esperaban a un gran rey. Estas personas esperaban a alguien que sobrenaturalmente iba a ser sabio, poderoso y conquistador. Tal vez ellos pensaban que esa persona, o estaban esperando o confiando de que era el que los iba a librar de la opresión romana. Ellos declararon y dijeron: el Mesías es el que nos va a establecer como una nación sin igual. Él va a recuperar el trono de David y va a reinar para siempre. Pero no fue así. Jesús vino como uno de ellos.
Jesús fue criado en sus escuelas, Jesús rió con ellos, paseó por sus calles haciendo sus muebles y estaba rodeado, ya más adulto, rodeado por la magia, ¿sí o no? Porque estaba junto con los recaudadores de impuestos, al lado de las prostitutas. Entonces él decía, wow, todos. Definitivamente cuando Jesús dijo estas palabras los tomó por sorpresa. Ellos no podían entenderlo, no podían entender que esa persona tan sencilla era el que los iba a salvar y a rescatar. Ellos en ese momento no sabían que de esa forma eran que iba a venir el Mesías. Y esta situación nos revela una verdad muy grande que es muy difícil de entender, y es que a menudo Dios nos enviará lo que necesitamos en un paquete que nosotros no queremos. Tal vez usted, o no sé de qué manera usted puede impresionarse si a usted le van a dar un regalo y se lo pasan en un papel bien arrugado, en un papel así que como que lo sacaron de la basura y envolvieron el regalo y se lo reciben y usted se lo pasan, y usted dice, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué me da este regalo así con este papel? No tuvo ni tiempo de ir a un almacén y comprar una bolsa bonita para empacarme el regalo, y usted desprecia el regalo por la envoltura que tiene y no lo recibe. ¿Y saben qué hay dentro de ese paquete? Un teléfono celular de alta gama. Vea, perdió, tuki, perdió. Pero usted ve un regalo en un paquete hermoso, bonito, y usted dice, wow, esto aquí se ve que está bueno este paquete. Y lo abre y encuentra un carrito chico de juguete. ¿Se dan cuenta de que a veces uno tiene que cambiar la expectativa? Uno tiene expectativas incorrectas de lo que uno, como una falsa expectativa de lo que puede Dios provocar en nuestras vidas. Yo recuerdo mucho en una ocasión que siempre, y yo lo cuento porque a veces nos puede llegar a pasar, cuando alguien va a compartir el mensaje, ¿usted reconoce que Dios le puede hablar a través de una persona? Porque en una ocasión yo estaba juntamente con mi mamá y salió un joven a declarar la palabra y dijo mi mamá, ay, no. Y no reconoció de que era una persona que Dios había escogido para dar el mensaje. Y yo le dije, mamá, por favor, Dios puede hablar hasta a través de un burro. Dios puede hablar a través de un burro. Tú tienes que respetar la persona que está ahí y que va a entregar un mensaje de parte de Dios. Desde ahí mi mamá nunca más, ¿sí o no, mami? Nunca más. Y de verdad que nosotros nunca debemos de llevarnos una imagen incorrecta de acuerdo a la envoltura o el paquete que el Señor nos lo está enviando. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Él quiere darnos a entender que Él es Dios y que tú no lo puedes cuestionar. Tú no puedes cuestionar a Dios. Nosotros no podemos buscar respuestas solamente en nuestra cabeza. Nosotros debemos de buscarlo a Él y también hallar su provisión con todo nuestro corazón. Nosotros la escritura no la podemos no la podemos interpretar con nuestro entendimiento mental y humano. ¿Por qué? Porque es limitado. Pero cuando nosotros permitimos que el soplo del Espíritu Santo nos dé la sabiduría y nos dé el sabio consejo, ahí vamos a hacer una aplicación correcta. Por eso hoy algo que debemos de vencer es cualquier expectativa incorrecta que nosotros tengamos de parte de Dios. Eso hay que sacarlo en esta mañana. Amén. ¿Y qué es lo segundo? Que ustedes en un momento me lo dijeron, y es desechar la incredulidad. Yo les dije, ¿qué es lo que le impedía que Jesús pudiera provocar los milagros? Porque Dios, lo que usted necesita, lo puede hacer así en un segundo y dártelo.
Pero a veces nosotros nos demoramos en poder esperar y le cuestionamos a Dios, cuestionamos su palabra, nos desesperamos si estamos pasando por algún momento difícil y ahí tomamos decisiones incorrectas. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. Estas personas, teniendo a Jesús, al Salvador del mundo, al Maestro de milagros de frente, no creyeron que era Él. ¿Por qué? Porque era sencillo. A veces usted le puede creer, ¿qué tal yo me hubiera venido, por ejemplo, con unas chalas con dorito, sí o no? Con un buzo, algo así, a ver si me hubieran creído hoy para compartirle la palabra. Pero a veces nosotros nos llevamos esa imagen que tiene que ser alguien que tenga saco, corbata para poder recibir de parte de Dios. Por eso en esta mañana tenemos que desechar la incredulidad, porque cuando tú no honras es porque hay incredulidad en tu corazón. No crees en la persona y ellos no lo honraron. Por eso Jesús, en el momento en que Él se dio cuenta de que no estaban reconociendo quién era Él quedó asombrado de la incredulidad de ellos. Y la incredulidad es lo opuesto a la fe. Es un enemigo oculto, escuchen bien, es un enemigo oculto que no te permite conquistar. Tal vez durante todo este año puede haber sucedido eso. Tú puedes haber venido a la iglesia 1, 2, 3 veces, listo. Y has perseverado hasta ahora, muy bien, pero aún puede haber una pizca de incredulidad. Si la palabra dice que si tuvieres fe como un granito de mostaza, tú le puedes decir a este monte, muévete de aquí para allá, y ese monte se tiene que mover. Imagínense con una pizca de incredulidad. No pasa nada. Por eso es que nosotros, yo tengo fe, dicen algunos, pero puede haber incredulidad también. Puede haber incredulidad como ese grano de mostaza. Entonces, esa incredulidad es una de las estrategias que el enemigo ha usado a través de varias generaciones para desestabilizar el hombre. ¿En qué? En su fe. Y eso lo logró también con los 2 espías. Cuando Moisés envió para que los 2 espías reconocieran la tierra prometida, pues 10 no le creyeron. ¿Sí se dan cuenta? 10 no le creyeron, solo 2. ¿Por qué no pueden haber sido los 12 que hayan dicho, wow, es tremenda la tierra que el Señor nos va a dar? Es impresionante, sí, hay hombres de grandes estaturas, sí, pero nosotros podemos más que ellos, como lo dijo Josué y Caleb, pero no todos los 10. Aquí habemos en este momento, no sé, aproximadamente más de 100 personas, ok, pero ¿cuántas de estas 100 le creen que Dios puede hacer un milagro? ¿Cuántos? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? Porque para Dios no hay nada imposible. Es impresionante. Dios le manifiesta a uno milagros que hasta uno ni los ha orado. Yo recuerdo que cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo tenía una dificultad, nací con ella, nací con una hemipertrofia, que es el lado derecho de mayor proporción que el lado izquierdo. Nací con una pierna más larga que la otra, de 3 centímetros de diferencia. A medida que fui creciendo, esos centímetros fueron aumentando. Fueron de 4, 5 y a la edad de 23 años ya tenía 7 centímetros de diferencia. Era harto, ¿sí o no? Tenía que usar unas plantillas bien grandes. Casi no me gustaban y por eso también me dio una escoliosis bien fuerte. Cuando me operaron, me sacaron 4 centímetros y quedé con 3 centímetros. Yo ya me había como conformado que estaba en esa condición y cuando llegué y el Señor me restauró y me sanó, acepté lo que yo era, sí, porque uno empieza, ay, no, mire cómo soy, que no sé qué, que uno a veces no se acepta, ¿cierto? Y listo, ok, ya me sentía cómoda, ya no me quejaba más por la dificultad o por la situación en la que había nacido. Y de repente conozco a mi esposo, justo el día en que estábamos siendo amigos y hablamos del asunto. ¿Por qué?
porque estábamos refiriéndonos acerca del deporte. Y él me dice, ¿qué deportes tú practicas? No, pues yo hago ejercicio, sí, porque no me puedo dejar engordar, porque tengo una escoliosis. ¿Escoliosis? Y abrió los ojos así. Porque el Señor lo usa, Él es experto para el estiramiento de huesos. ¿Quién necesita un milagro? Y me dijo, ven, ¿crees que el Señor te pueda sanar? Y le dije yo, claro, por supuesto. Pero yo no lo estaba pidiendo. ¿Se dan cuenta? Yo no lo estaba pidiendo. Listo, él llegó y me dijo, listo, ponte, estira tus pies, vamos a orar. Y en el instante de la oración no nos demoramos ni un segundo orando. La presencia del Señor se manifestó de una manera sobrenatural y en ese preciso momento mi pierna se estiró. Imagínate, todo, más de no sé cuántos años, no les voy a decir, pero de haber vivido con 3 centímetros de diferencia, primero con 7, luego con 3, y después ver mi pierna estirada, pues eso fue impactante. Cuando yo llegué a la iglesia de regreso de la convención y di mi testimonio, una de las que había sido mi líder me dijo, yo estaba orando por tu milagro, y yo no. Yo por eso les digo que el Señor puede hacer milagros que a uno le sorprende, porque yo no lo estaba orando, pero el Señor estaba atento a poderme arreglar y organizar porque me quería entregar tiquitaca para mi esposo, ¿sí o no? Me quería tener bien bonita para él. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener, fe en que el Señor puede hacer el milagro en el momento en que usted menos se lo espera. Pero si usted, Señor, ¿pero cuándo? ¿Pero hasta cuándo? Y todos los días reniega a ver si es que el Señor le va a hacer el milagro, pues le digo, no va a suceder. No va a suceder. Tal vez en muchas áreas de su vida usted necesita un milagro, en su área familiar, la conversión de un familiar, la conversión del esposo, ¿sí o no? El compromiso genuino de la esposa. Usted anhela y desea de que Dios haga algo sobrenatural en la vida de un hijo que pueda estar ahora quizás siendo rebelde, quizás un milagro físico, algo, pero necesitas en primer lugar cambiar tus expectativas, reconocer al Señor y en segundo, poder desechar la incredulidad, porque cuando hay algo que te hace pensar en abandonar la carrera de la fe es porque hay una fuerza contraria que está gobernando tu corazón y eso es la incredulidad. Si tú quieres avanzar, si tú quieres ganar la carrera, tú debes de creer en la palabra sin cuestionarla. Porque cuando nosotros la cuestionamos la palabra de la que se está enseñando, ahí hay incredulidad. Yo debo de creer como la fe de un niño, ¿cierto? A veces dice, hay que creer como la fe de un niño. Los niños todos se lo creen. Todos se lo creen. A veces hasta los adultos mayores que son bien inocentes también se la creen. Que yo le digo a mi mamá, a veces mi esposo hace unos chistes y mi mamá lo cree. Todos los chistes, y yo le digo, mi amor, ese chiste no se lo diga a mi mamá, ella se lo va a creer. Porque a veces pasa eso. Y a veces en las cosas del Señor no pasa lo mismo. No creemos en lo que el Señor puede hacer. Dice Hebreos 11, capítulo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que Dios pueda hacer un milagro en tu vida. Sin fe es imposible de que Dios pueda desatar la obra sobrenatural en tu vida, en tu familia, en todo lo que tú anhelas y deseas. Porque dice la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si usted se acerca a Dios, usted tiene que creer en que el Señor lo va a hacer, en que el Señor va a desatar su gracia y su poder, y dice, y usted es galardonador de los que le buscan. O sea, hay recompensa para el que le cree a Dios. Hay recompensa para los que lo buscan, hay recompensa para los que tienen ese corazón inocente, para ese corazón que verdaderamente dice, Dios, si Dios lo dice, así es, yo lo voy a hacer. Mira, yo no creía en nadie antes de conocer al Señor, en nadie.
Todo para mí, todos me decían mentiras. Toda la gente. Por algo yo no me había establecido emocionalmente, porque para mí todos eran mentirosos. Perdonen. Pero eso era lo que yo creía antes de conocer al Señor. Yo decía, me podían estar diciendo las palabras más hermosas y yo, no, este está mintiendo. No, este está mintiendo. Pero cuando yo conocí del Señor, yo me entregué por completo a Él. Desde el primer día, yo me entregué por completo a Él y todo se lo creo. Y sé que cuando Él me dice algo, Él más adelante, si me lo dice en ese momento, Él más adelante, sé que yo voy a ver el resultado de lo que le estoy creyendo. Porque a veces el Señor le está diciendo a uno algo y uno queda así como que, Señor, sí, de verdad, tengo que hacer eso. No, pero es imposible. No, hazlo, porque más adelante vas a ver el resultado. Yo me recuerdo cuando yo me iba a venir para acá, muchas personas a veces me decían en mi ciudad, me decían, pero ¿cómo vas a dejar todo, tu familia, todo? Y yo le dije, no, yo le creo a Dios. Y me decía una jefa, me decía, ¿estás segura? ¿Está segura de lo que usted va a hacer? ¿Usted sabe quién es el varón, la persona que usted va a ir a relacionarse con él allá? Y yo le dije, sí, yo le creo porque Dios ya me lo mostró. Sé que esa es la convicción que uno tiene. Cuando hay fe, hay una convicción de que todo lo que viene de parte de Dios es bueno. Amén. Como dice la palabra, es agradable, es perfecto, porque así es la voluntad del Señor. Y dice, la fe nos lleva a creer en cosas que no se pueden probar científicamente, pero que sí son reales. Por eso, mantenernos firmes en la fe es también tener un corazón totalmente sometido a Dios, llevando una vida de obediencia y también confesando su palabra. Mira, la fe es el único requisito que Dios exige para que nosotros nos podamos acercar a Él. Por eso Jesús se tuvo que apartar de esas personas. Y eran parientes, eran sus hermanos, todos los que estaban alrededor, era su gente con los que él había crecido en su propia tierra. Pero él se tuvo que apartar de ahí. ¿Por qué? Porque no creyeron en él, no lo reconocieron como el Dios de los milagros. Y por eso él no pudo hacer allí ningún milagro. Si tú no crees en el Señor, tú no vas a ver el milagro de parte de Dios. Amén. Dice que el que se acerca a Él, crea que le hay. Y si nuestro Jesús vive dentro de nosotros, yo ya sé dónde yo voy a buscar mi sanidad. Si Él vive en mí, yo ya sé dónde voy a buscar mi sanidad. Pero a veces tú puedes tener todo. Tú puedes tener todo aquí en la iglesia. Y lo único que haces es confiar en lo externo. Confías más en los hospitales que en una oración que tu líder pueda hacer. Confías más en los hospitales, en los médicos, que en una oración que el líder o el pastor pueda hacer. Y eso no debería de ser así. Tal vez tú estás viendo un psicólogo y desechando lo que la iglesia te ha ofrecido y lo que la palabra te ha entregado aquí en este lugar. Entonces yo te hago esta pregunta: ¿qué prefieres? ¿Gastar años en medicina o ver un milagro de parte de Dios? Porque la mujer del flujo de sangre, antes de recibir el milagro, ella dice que gastó todo lo que tenía en médicos y ninguno de ellos pudo sanarla y restaurarla. Solamente Jesús, en el momento en que ella tuvo fe y dijo, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, yo voy a ser sana. Y ella pudo ver la sanidad en el momento en que creyó en Jesús. Entonces, tú debes de apuntar en primer lugar a tu milagro antes de ir a buscar al médico, a la medicina. Es bueno hacerlo, pero primero yo debo de buscar mi milagro en Jesús. Y si usted permite que la fe comience a desarrollarse en su corazón, tú te asombrarás de las cosas que Dios será capaz de creer y de conquistar para tu vida. Amén. Es impresionante. ¿Cómo podemos nosotros vencer la duda y la incredulidad? A través de la fe. Quiero leerles por último un libro que está en Lucas, capítulo 4, versículos 25 al 27. Lucas 4, 25 al 27.
Y dice, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Esto lo dijo Jesús. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y dice el 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Se dan cuenta lo que dice ahí la palabra? Dice que muchas viudas tenían necesidad. El cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Dice que hubo una gran hambre en toda la tierra, pero solamente a la viuda de Sarepta fue que Dios envió a Elías. ¿Para qué? Para que se provocara el milagro. Ustedes ya saben el milagro, ¿sí o no? ¿Saben cuál es el milagro? De donde la harina ni el aceite escaseó. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Esa fe, que aunque sabemos de que estamos en las últimas, Dios no nos va a desamparar. Dios no nos va a dejar. Esta palabra a mí me acompañó o me ha acompañado durante todos estos años de vida de fe que yo he tenido. El Señor dice, contento con lo que tenéis ahora. Dios nunca te dejará y Dios nunca te desamparará. A veces podemos estar ya en las últimas desesperados y podemos aceptar lo primero que nos ofrecen, y ahí está nuestro error. No podemos aceptar lo primero que nos ofrecen. Tenemos que esperar que la mano de Dios toque nuestras vidas, por muy mal que estemos. Yo recuerdo en una ocasión que yo le dije, Señor, yo no me voy a volver a endeudar, porque yo llegué muy endeudada a los caminos del Señor. Y le hice una promesa, Señor, yo no me voy a volver a endeudar. Yo no voy a volver a buscar en los prestamistas, en esas personas. Yo no lo voy a hacer, Padre. Y tenía mi necesidad de pagar mi arriendo. Y yo le dije, no voy a pedir prestado. Yo voy a buscar de ti. Yo voy a buscar de ti. Y en ese día era un miércoles y era un día de oración. Y yo iba a la iglesia para orar por esa necesidad. Y mi líder me dice, Mafer, ¿no vas a ir a la iglesia? Y le dije yo, sí, yo voy a ir a la iglesia. Yo no le dije que iba a orar por mi necesidad, simplemente le dije, sí, yo voy a estar ahí. Me dijo, no vayas, necesito hablar contigo, espérame. E íbamos a ir a un velorio. Y yo le dije, ok, yo te espero. Y cuando estábamos en el velorio, ella no me dijo absolutamente nada. Y yo dije, bueno, ¿qué será? ¿Lo va a dejar para otro día? Y yo ya le dije, bueno, Natalia, ¿sabes? Yo ya me voy porque me va a dejar la micro. Y me dijo ella, no, espérame, tengo algo para ti. Y llegó y me pasó en mi mano un sobre. Ah, dije yo, aquí está escrito lo que ella me iba a decir. Ok, gracias, lo guardé en el bolso. Cuando me subí a la micro, abrí el sobrecito que ella me había entregado. Ella no estaba en ese momento en una situación económica así como próspera, no, yo sabía que no, pero Dios la usó a ella. ¿Saben para qué? Para darme el resto del dinero que a mí me hacía falta para pagar el arriendo. Ella no lo sabía, no estaba en una situación económica buena. Eso es lo mismo que le pasó a Elías con la viuda de Sarepta. Elías estaba huyendo, no tenía dónde comer y el Señor lo mandó para donde la viuda, que tenía lo último para preparar, para comer, ella y su hijo. Le dijo, esto es lo último que yo tengo, voy a preparar una tortilla, nos la vamos a comer junto con mi hijo y después vamos a morir. Y Elías de Sarepta le dijo, no, dame a mí primero. ¡Ay! ¿Pero cómo? ¿Cómo se le ocurre que le voy a dar a usted primero y mi hijo? ¿Sí o no? Porque a veces nosotras las mamás siempre velamos por los hijos.
Y él, y mi hijo, él le dijo, no, dame a mí primero. Y la viuda lo hizo, le dio a él primero y la harina ni el aceite le escaseó, nunca más a la viuda. A Dios solamente hay que creerle, hay que ser obediente, hay que aceptar todas las cosas. Y dice también que en ese tiempo del profeta Eliseo, dice que había muchos leprosos, pero ninguno fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Y por qué Naamán? Era un hombre importante de esa época. ¿Sabe a quién le creyó? A la muchacha que le hacía la limpieza en su casa. Él estaba grave, estaba muy mal, su piel se le estaba despellejando, ¿sí o no? Se le estaba cayendo. Y ella le dijo, he escuchado de un profeta, anda a tal parte, él va a orar por ti y el milagro se te va a realizar. Y él dijo, ok, yo voy a ir. Y Eliseo le mandó al ayudante. Es que el Señor a mí me sorprende, yo me río de las cosas del Señor, porque es que a veces uno espera que el Señor lo haga como uno quiere, y no es como uno quiere, es como el Señor lo tiene planeado hacer. Y él se fue para allá, le mandó al sirviente y le dijo, pero ¿cómo me va a mandar a este si yo quiero ver al profeta, que él sea el que me ponga las manos y ore por mí? Y no fue así. Le mandó y le dijo, tienes que ir a tal lago, anda y te sumerges 7 veces para que tú puedas ser sano. Ok, fue obediente, se sumergió y fue sano. Fue el único entre todos los que estaban leprosos, porque había muchos leprosos, pero él fue el único. Diga, yo voy a ser la única. Todos y cada uno de los que estamos aquí, diga, yo voy a ser el único, donde el Señor va a hacer un milagro. Claro, pero tiene que hallar fe. Tienes que creer en lo que Dios hace y cómo lo hace Él, porque Él nunca te va a sorprender en un paquete así espectacular. Él lo va a hacer de la manera más insignificante. A veces usted puede decir, ay, yo necesito una oración del pastor, y le mandan al líder, ay, que ore pues, que ore. Y ahí, como el Señor va a hacer un milagro, no va a pasar nada. ¿Se dan cuenta? Pero si usted tiene fe en la persona que el pastor envió, al instante vas a ser sano, al instante vas a ser libre, al instante vas a recibir la provisión que tú estás necesitando y te vas a levantar como un gran conquistador. Entonces, por eso es que hay que sacar la incredulidad de nuestras vidas. Este pueblo se indignaron de lo que acababa de decir Jesús. Yo creo que si ellos hubiesen mezclado esas palabras al principio, donde ellos se maravillaban de lo que Él hablaba, y ellos hubiesen abierto sus ojos y hubieran despertado, no habrían perdido su bendición, porque perdieron la bendición. El Señor no pudo hacer milagros en ese pueblo, tuvo que irse. Sería muy lamentable de que Jesús de aquí dijera, ay no, este pueblo yo me voy de aquí, de MBC, porque no quieren que yo les haga milagros. Sería muy triste, ¿sí o no? Pero Él está hoy aquí y está percibiendo la manera en que tú estás recibiendo la palabra y cómo Él va a manifestar su poder y su gloria en cada uno de nosotros. Amén. Las bendiciones se obtienen cuando esa palabra que el Señor la tiene destinada llega a un corazón que, aunque punce, provoca lo que Dios está enviando, sanando, trayendo libertad. O sea, no enfureciéndonos por lo que el Señor puede hacer, sino recibiendo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, querido, hoy mi mensaje quiere llevarlos a romper con todo aquello que le impide alcanzar la bendición de Dios. Dios quiere quitar del medio todo obstáculo que le impide esa manera de obrar sobrenaturalmente en nosotros. Entonces, los que estén dispuestos a renunciar y a cancelar todo argumento, hoy los invito a que se pongan de pie y vamos a orar al Señor
Vamos a orar a nuestro Padre y vamos a reconocer lo que Él es para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, todos aquellos que están dispuestos hoy, que se han puesto de pie, que hoy le van a decir al Señor gracias. Hoy gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas, por hablar a nuestros corazones. Hoy estamos dispuestos, Dios, a renunciar a todo aquello que obstaculiza nuestra bendición. Dile, yo no quiero que tú, Señor, te vayas triste de este lugar por la incredulidad en nuestro corazón. Dile, yo no quiero ser uno de esos. Dile, yo no quiero de que tú, Señor, te des media vuelta y que no puedas provocar, Señor, en mi vida, que no puedas desatar el favor, que no puedas desatar, Señor, esa obra sobrenatural, Señor, en mi vida, en mi familia, en mi ciudad. Dile, Señor, yo anhelo tu presencia en este lugar. Yo percibo que tu presencia está aquí en medio de nosotros. Yo reconozco, Señor, tu gloria, tu magnificencia. Tú estás aquí en este lugar. Dile, levanta tus brazos al cielo y reconoce que el Espíritu Santo está paseándose por cada uno de nuestro lugar. Dile, gracias, Espíritu de Dios. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi corazón. Y dile hoy en el nombre de Jesús, dile, Padre, perdóname. Hoy reconozco mi maldad. Hoy reconozco mi pecado. Dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si en mi corazón había algún obstáculo, alguna barrera, Señor, que impidieran obtener mi milagro. Hoy en este día, dile, Señor, yo necesito renunciar. Yo necesito renunciar a ese espíritu de incredulidad. Yo necesito cancelar todos los argumentos. Yo necesito cancelar toda falsa expectativa de quién eres tú, de cuál es la manera en que tú obras, Señor, en nuestros corazones. Hoy dile al Señor, Señor, yo creo en tu poder. Yo creo en el poder de tu sangre, Señor. Esa sangre que me libra, esa sangre que me restaura. Dile, yo creo en tu poder. Hoy en el nombre de Jesús, repite conmigo, hoy en el nombre de Jesús, declaro que una gota de tu sangre absorbe y anula y cancela de mi vida todo espíritu de incredulidad. Dile, toda imagen incorrecta que yo tenía de quién eres tú, de quién es el Dios de la Biblia, hoy se anula por el poder de la sangre. Dile, me declaro libre. Dile, estoy listo, estoy lista para recibir de ti. Dile, yo creo en ti como mi maestro de milagros. Dile, yo creo en ti, como dice tu palabra, que el que cree en ti, cree que le hay. Dile, yo creo que hay. Todo lo que yo necesito está en ti, en el nombre de Jesús. Dile, yo creo en mi milagro. Yo creo en un Dios todopoderoso. Creo en este Padre, en ese Dios incomparable. Dile, creo en Jesús, en su Hijo, quien dio su vida y se entregó por mí para traer salvación y vida eterna. Dile, creo en el Espíritu Santo, quien me da sabiduría para tomar las mejores decisiones. Dile, hoy reconozco tu grandeza. Hoy reconozco tu señorío y tu poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús declaro, Señor, que tu sangre opera a favor de cada uno de tus hijos. Y hoy, Señor, todos y cada uno de ellos son libres por el poder de la sangre y por el poder del Espíritu Santo. Son libres, Señor, de todo espíritu incorrecto, de todo espíritu de incredulidad, Señor. Hoy toda
Toda pizca, Señor, de incredulidad se va de la vida de ellos en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre. Hoy declaro, Señor, que los cielos se abren a su favor y que milagros sobrenaturales, Señor, serán manifestados sobre su vida, sobre su familia, provisión abundante, prosperidad, los milagros, Señor, que han estado esperando durante todo este año, Dios, antes que finalice este año 2022, Señor, yo declaro que lo recibirán, lo recibirán, lo recibirán. ¿Cuánto lo cree? Recibirán el milagro que tú has estado esperando en el área específica, en el área personal, en el área de los sentimientos, en el área de las emociones. Tú verás el milagro en tus finanzas. Deudas serán canceladas en el nombre de Jesús. Milagros sobrenaturales en el área física, Señor. Tú sanarás al enfermo, como dice tu palabra. Tú sanarás, Señor, por medio de tu llaga, por medio de la sangre, Señor, que se dio a través de los látigos de Roma. Esa sangre poderosa, Señor, es la que restaura y sana, Señor, nuestras vidas, nuestros cuerpos físicos, Señor, de toda enfermedad. Hoy toda enfermedad, Señor, es exterminada de las vidas de tus hijos, Dios. Hoy todo problema cardíaco, ahora mismo el Señor restaura, el Señor sana, el Señor libra. Todo problema sanguíneo, todo problema en los riñones, en el nombre de Jesús, hoy el Señor trae ese milagro. En el nombre de Jesús, todo problema en los huesos, toda osteoporosis, toda artritis, toda opresión que el enemigo haya puesto sobre tu vida, toda carga se va en el nombre de Jesús. Hoy se anula todos los argumentos que impedían recibir el milagro. Dile: Señor, yo recibo mi milagro. Yo soy uno de esos, Señor, de los muchos que pueden haber enfermos, pero tú harás el milagro en mi vida, Señor, porque yo creo que para ti no hay nada imposible, Dios. Gracias por el regalo de la vida. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen: yo recibo mi milagro? Nunca desprecien el regalo que viene en un paquete que para ti no es algo que te sorprenda, porque dentro de ese paquete viene lo mejor. Amén. Dentro de ese paquete viene lo mejor. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.